grabo, pero últimamente las estoy grabando porque pues cuando no se conecta la mayoría o solo se conectan 3, 4, 5, 6, 7 de un grupo de 20 y tantos, 30 y tantos, pues ya dejo grabada mi clase y ya eh, la subo a la plataforma y ya, si no se pudieron conectar en el horario de clases, pues que la vean en el tiempo o momento que puedan, ¿no? Sobre todo por los contextos, ¿no? Ya se habrán enterado que desafortunadamente el municipio de Catepec, a partir del día sábado, este fin de semana, regresamos a semáforo rojo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la mala organización de el gobierno, tiene que ver mucho con la falta de voluntad y compromiso del pueblo de México en general, hablo en general. Digo, es malo generalizar, pero en este caso sí lo voy a hacer porque la mayoría de la gente, eh, pues le sigue valiendo la pandemia. O sea, creo que fue un error haber aprobado los bazares navideños. Espero que el presidente los quite inmediatamente, que vuelva a hacer el programa de Tianguis una semana sí, una semana no, o un día sí, un día no. No sé si se acuerdan de ese programa, que por ejemplo hoy es lunes, hoy a mí me toca Tianguis cerca de su casa, pero pues no se pone. Ajá. Y al otro semana toca el martes, y a la otra semana los tianguis del miércoles, y a la otra semana los del jueves, los del viernes, y así sucesivamente. Porque si no, pues esta pandemia no va a acabar, ya llegó para quedarse, hay que acostumbrarnos a vivir con ella. Pero eso no quiere decir que ya bajemos la guardia y que ya todo mundo salga y haga lo que se le dé la gana y ya le valga el riesgo que corre, ya no asuma las medidas de seguridad, porque esto nunca va a acabar. Más allá de que nunca va a acabar, los muertos, los decesos, cada día van a ser más. Y, y duele cuando tocan fallecimientos o decesos en miembros de tu familia o seres queridos, ¿no? Eh, bueno, entonces, sin este tema, difícilmente, o sin abordar este tipo de temas, difícilmente vamos a poder organizarnos como sociedad, ¿no? Les decía yo que a veces en las familias o en las casas se dice que está prohibido hablar de tres temas, ¿no? Esos tres temas están prohibidos en la mesa, sobre todo si vamos a comer o vamos a convivir, ¿no? Mm, Está prohibido hablar de religión, está prohibido hablar de fútbol y está prohibido hablar de política. ¿Por qué? Probablemente porque se entienda o se comprenda de una manera errónea la importancia de estos temas. Quiero creer yo. Porque estos temas son importantes para todos y cada uno de nosotros. Son sumamente importantes. Sobre todo para ustedes, que son las nuevas generaciones. Y quiero que sepan que cada generación representa y enfrenta retos y desafíos diferentes a lo largo de su vida. A la generación de mi padre y de mi madre le tocaron enfrentar retos, desafíos políticos, económicos, sociales, culturales. No tan tecnológicos, porque pues todavía no existía la computación, las redes sociales, el internet. A mí me tocaron asumir y enfrentar retos de gobiernos facciosos,
asesinos, corruptos, saqueadores de la nación. Y a ustedes les va a tocar o les está tocando enfrentar retos de gobiernos que de alguna u otra manera tratan de conciliar, de mejorar la vida pública y política de México, pero se están enfrentando a retos, desafíos, a una estira y afloja de gente que quiere que las cosas sigan igual, que nada cambie ni para bien ni para mal, que ceteris paribus, que laissez-faire. ¿Qué es eso? Pues es grecolatín. Son frases de la economía capitalista. Dejar hacer, dejar pasar, y todo lo demás permanece igual, libre mercado, y que el Estado no intervenga en la regulación de la economía. Entonces puedo hacer como que no pasa nada y que el gobierno haga lo que se le dé su gana, o los presidentes, o los funcionarios, o los diputados, senadores, que hagan y decidan lo que se les dé su gana. Yo no me meto. Al fin de cuentas, yo no puedo hacer mucho. Solo soy un adolescente, solo soy un joven. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esas decisiones que se están tomando hoy, en este tiempo, en este momento, en estos días, de alguna u otra manera, de forma directa o indirecta, los afectan a ustedes o los están afectando a ustedes? Probablemente en ese contexto sí pudiera interesarles la política. No confundir hacer política con ser político, y mucho menos con politiquería, ¿no? Simplemente veamos el desastre que ha provocado en México la lucha feminista y la mala atención de la lucha feminista, porque desgraciadamente los gobiernos actuales no voltean a ver la verdadera problemática feminista, o la voltean a ver pero la tienen por encimita, a medias, no atienden la problemática de fondo, y quizás ese sea el mayor error de esta administración. ¿Por qué? Porque de los 120 millones de mexicanos que éramos antes de esta maldita pandemia, descuéntenle alrededor de 150,000 decesos. 60% al menos son mujeres. Son mujeres, madres solteras, madres de familia, son estudiantes, son profesionistas, científicas, son maestras, son militares, son abuelas, son líderes de empresa, y deben de ser tomadas en cuenta, porque representan a la mayoría de la población de México. Digo, el gobierno hizo un intento noble, al generar un decreto o un documento en el cual se decía que en el poder público debería de estar ocupado 50% por hombres, 50% por mujeres, para que haya la tan mencionada y tan debatible equidad de género. Pero no fue suficiente. No fue suficiente porque para el sistema capitalista, donde se le da prioridad siempre al maldito dinero, a la acumulación del dinero, sobre todas las cosas, eh, las mujeres han tenido que pagar una factura muy alta, muy dura, muy dolorosa,
con su sangre. Y esto viene de lejos. Esto viene desde el año 1985. Cuando empiezan a entrar a América Latina las ideas neoliberales. Y con ella empieza a desarrollarse una nueva economía. Sé que están muy jóvenes para entender esto y que no tienen un contexto. Voy a tratar de darles un contexto de una manera muy rápida. A lo largo de la historia ha habido diversos modos de producción, que son las formas en que las sociedades satisfacen sus necesidades, bajo un principio, bajo una premisa, la economía, que es una ciencia social. ¿Qué es la economía? La administración de la escasez de los recursos en las sociedades. Una premisa es que los recursos escasean, no hay agua suficiente, no hay energía eléctrica suficiente, no hay petróleo suficiente, no hay bosques suficientes, no hay alimentos suficientes para todos, no hay educación suficiente para todos, no hay servicios de salud suficiente para todos, no hay vacunas suficientes para todos. Por lo tanto, debemos de organizarnos, debemos de administrarnos, debemos de ponernos de acuerdo para ver cómo enfrentamos esas carencias o esas limitaciones y a pesar de ello, seguir saliendo adelante con una vida digna, armónica y equilibrada. Eso es política. Lo demás es politiquería. Ahora, hay varios sistemas de gobierno, pero bueno, ya me estoy adelantando. En un principio, las comunidades se organizaban pues como podían, porque no había una norma, no había una ley, no había un orden, no había un Estado como tal. Ahorita más adelante van a entender qué es el Estado. Cuando se empiezan a formar las comunidades, dejan de ser tribus inconscientes, salvajes, violentas, y empiezan a socializar, empiezan a civilizarse, y se tienen que organizar para satisfacer sus demandas, sus necesidades. La primera forma de organización económica o el primer modo de producción económico fue el comunismo primitivo. Se organizaban para poder perseguir un mamut o un animal salvaje, poderlo hacer caer en un hoyo, poderlo cazar, poderlo asesinar. Una vez que lo asesinaban, se ponían de acuerdo para poderlo destazar, para poderlo cocer y podérselo comer. Tuvieron que crear el fuego para eso. Las antiguas civilizaciones. A veces se le llama trabajo colectivo o comunal o de común acuerdo, lo que en los pueblos mesoamericanos se llamaba tequio. Pero después, a alguien bien inteligente se le ocurrió inventar la religión y bajo ciertas falacias, mentiras, engaños, embustes, manipulaciones, someter a los pueblos del mundo, a las comunidades, y decir que eran reyes, que eran monarcas, que eran reinas, que eran representantes de Dios en la tierra. Y que si tú eras creyente de esas religiones, tú debías obedecer a esos representantes de Dios en la tierra. Si no, te podías ir al infierno, te podías morir condenado. Bajo esas premisas, surge un nuevo sistema de producción llamado feudalismo, en donde ya no cultivaba las tierras para beneficio propio, comunal, colectivo, ya cultivaba las tierras para beneficio de los grandes reyes, de los grandes monarcas. A esa época se le llamó absolutismo ilustrado. Entre el comunismo y el feudalismo, hubo un modo de producción intermedio llamado esclavismo, donde se te sometía a hacer algo
por medio de la extorsión, por medio de la tortura, por medio de la amenaza de muerte, por medio de la pérdida de tu libertad. Llevamos tres: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo. Cuando se descubre América, cuando Europa descubre América, no lo descubre en un afán de exploración, como nos quiere vender la historia oficial esta situación. No. De alguna u otra manera Europa ya conocía estas tierras y sabía que había oro, que había plata, que había recursos naturales, que sus habitantes eran muy inteligentes, eran muy sabios, preparados, grandes matemáticos, grandes astrónomos, grandes científicos, grandes filósofos, grandes hombres y mujeres medicina, grandes padres y madres que formaban con dignidad a sus hijos y a sus hijas. Y se los he demostrado con el manejo de la pedagogía tolteca, con el manejo del Nepohualtzin, entre otros. No éramos los incivilizados, los salvajes, los rebeldes, los idólatras, como nos quieren hacer ver. Sí, le teníamos cierto respeto al Padre Sol, a la Madre Luna, a la Abuela Tierra, al Tlaloctli licor de agua, a la lluvia bendita sagrada que nos daba la vida. Pero eran metáforas, formas metafóricas de entender la vida. Pero todo eso, cuando llegaron los españoles o los invasores de Europa, en su ignorancia, en su falta de dignidad política, en su ineptitud, no lo entendieron y prefirieron imponernos nuevas ideas, nuevas religiones, nuevas formas de pensamiento y saquear nuestras tierras, llevarse nuestro oro, nuestra plata, asesinar a nuestras mujeres, a nuestros niños y crear un nuevo mundo. Por ahí hay una película llamada Nuevo Mundo, espero que la puedan ver. Fue prohibida por muchos gobiernos anteriores desde hace muchos años. Si la pueden ver, ahí podrán ver que a propósito de los días que se celebraron este fin de semana, lo de la Virgen de Guadalupe es un mito, es una leyenda, es una analogía. Nos cambiaron a nuestros dioses, o a nuestras energías, o a nuestras esencias, o a nuestras formas de pensamiento, filosofías. Y lo que para la mayoría de los mexicanos hoy en día es el guadalupanismo o el mito guadalupano, para los antiguos era el respeto, la veneración, el cuidado, la protección de la madre tierra, de la tierra. Lo más sagrado, lo más relevante, lo más importante que puede existir para nuestras civilizaciones es la tierra. Por eso la respetamos, por eso sembramos maíz y nos lo comemos en tamales, en tortillas, en pozole, en atole. ¿En cuántas formas no podemos comer maíz? Fíjense la grandeza de nuestra cultura y nuestro pasado. Y fíjense lo que nos ha hecho esta maldita pandemia. Cuando en nuestros usos y costumbres y creencias nos enterraban porque decíamos que éramos hijos de la madre tierra y a la madre tierra íbamos a volver cuando ya muéramos o terminemos con los últimos días de nuestra vida. Y ahora ya no nos pueden ni enterrar. Ahora nos incineran. Bueno, entonces, la forma de organización política de Europa era muy diferente a la forma de organización de América. La forma de organización política de Europa era la monarquía, los imperios, los gobiernos absolutistas. Las formas de organización política de nuestros pueblos eran comunales, colectivas, de apoyo, de ayuda mutua, de política digna. No se manipulaba las leyes, no se manipulaba la justicia. Había un lugar donde se decía la última palabra y ahí se debatía y con buenos argumentos se defendía una postura, una idea.
Pero cuando nos imponen la religión, no nada más en este territorio, sino también en otros territorios o continentes, pues entonces nace el modo de producción feudalista. Ya la producción de la tierra ya no es para ti. Ya los frutos de la tierra ya no son para ti. Son para los reyes. Son para los monarcas. Son para los grandes jerarcas. Oye, pero ¿por qué le tengo que obedecer a él? Porque él es el representante de Dios en la tierra. Y si tú crees en Diosito, le tienes que obedecer. Porque si no le obedeces, te puedes ir al infierno, te puedes condenar. Y no le vayas a levantar la mano porque se te seca. Por eso la urgencia de venir a imponernos otras religiones, otras deidades, otros pensamientos, otras filosofías, porque de alguna u otra manera, aunque a muchos no les guste, la religión es filosofía. Por ahí hay algún libro que se llama Educadores del Mundo o Maestros que cambiaron al mundo. Y sí viene Jesucristo, viene Buda, viene Mahoma, viene Confucio, viene Quetzalcóatl y vienen muchos más. Cada pueblo tiene su religión y filosofía y debe de ser respetada. Pero bueno, volviendo a esto, de todo este choro que, profe, bueno, quiero entrar en contexto. O sea, no les puedo empezar a hablar de política así porque sí, sino que tienen que conocer el contexto. El cuarto modo de producción que se inventa gracias al saqueo de los metales, gracias al saqueo de las piedras preciosas, se crea algo llamado mercantilismo, donde se empieza a comercializar con las cosas. Se crea algo llamado sistema del banco o sistema bancario o crédito, donde te prestan dinero a cambio de que tú pagues un interés para que tú salgas de tu apuro. Y triste y desgraciadamente no ha cambiado mucho este sistema de producción, mis queridos jóvenes. Hoy en día sus padres, sus tutores, estoy casi seguro que han tenido que endeudarse con Coppel, con Electra, con bancos, para poder sacarles una computadora, un celular, una tablet, para que ustedes puedan seguir con sus clases en línea, para poder comer el día de hoy y el día de mañana, para poder pagar la luz, para poder pagar la renta. De ahí la importancia de los programas sociales y los apoyos de un gobierno digno para que su pueblo no caiga en la miseria, en la inanición, en el hambre, en la pobreza. El sistema capitalista se crea en los albores del siglo XX. Un señor llamado Adam Smith creó un libro llamado La riqueza de las naciones, que es el máximo libro del sistema capitalista, en el cual dice que las naciones tienen una serie de riquezas y que deben de explotar de manera racional para poder aprovecharse de ellas. A eso le llamaron liberalismo económico. Dejar hacer, dejar pasar, dejar que las naciones aprovechen al máximo la explotación de sus riquezas y que el Estado no interviniera. ¿Qué es el Estado, profesor? El Estado es una tripartita, es una triada. Pueblo, bueno, primero debe de haber un territorio, ¿no? Debe de haber una tierra que gobernar, porque si no hay una tierra, pues ¿qué gobierno? ¿Y qué hay en esa tierra o en ese territorio? Pues una comunidad, una civilización, un grupo de gentes, de personas. Bueno, pues eso se le llama pueblo. Entonces la tríada del Estado mexicano o de cualquier estado del mundo debe de haber un territorio, debe de haber un pueblo que habita en ese territorio y debe de haber un gobierno que lleve a cabo una política digna para poder organizar a ese pueblo y que puedan ser capaces de vivir en armonía, equilibrio, conciencia. Y el líder que encabece ese gobierno debe de ser el mejor, debe de estar preparado,
debe de ser consciente, debe de tener ética, debe de tener moral, debe de tener valores, debe de ser congruente. Entonces, ya más o menos vamos entendiendo que lo que hoy llamamos, o el presidente de este país tan hermoso, tanto ha dicho que la culpa la tiene el neoliberalismo, nos está diciendo que la culpa de todos los desastres y de toda la mala administración y de todo el saqueo de América Latina, no solo de México, la tienen las políticas capitalistas del liberalismo. Oiga, pero ¿por qué neoliberalismo? Porque viene de nuevo, nuevo, nuevo. Liberalismo, pues es que dejas libre, dejas hacer, dejas pasar y no te metes, no intervienes. En algún momento se hizo una promesa de que si los estados del mundo le dejaban libre las manos a los grandes industriales, a los grandes empresarios, ellos cuando acumularan demasiada riqueza iban a ser dignos, iban a repartir esta riqueza acumulada de manera proporcional y equitativa entre los más desprotegidos. Pero nunca fue así. Especularon tanto con la acumulación, con el amasamiento de grandes fortunas, que en algún momento en el año de 1929, en el contexto internacional, reventó la Bolsa Interamericana de Valores, la Bolsa Americana de Valores, la Bolsa de Nueva York. Y el sistema capitalista fracasó. Aquí en México, potencias extranjeras, durante la mayoría de las etapas más gloriosas de nuestra historia, quisieron intervenirnos, quisieron seguirnos saqueando, como en la conquista. Si los españoles pudieron, ¿por qué los franceses no? ¿Por qué los norteamericanos no? ¿Por qué los ingleses no? Y hubo invasiones, y los gobiernos dignos tuvieron que hacer reformas de documentos, de leyes, de políticas, para poder evitar la invasión, para poder evitar el saqueo de nuestro petróleo, para poder evitar el saqueo de nuestra riqueza natural, cultural. Desgraciadamente no fue suficiente, porque algunos mexicanos que actuaron con inconsciencia, con incongruencia, que les ganó la ambición, a pesar de venir de abajo, a pesar de haber sido pueblo o grupos indígenas, o venir de grupos indígenas, vendieron la patria, o vendieron el territorio a otras potencias extranjeras. Y eso provocó el enojo de muchos pobladores y se organizaron en algo llamado independencia de México, en algo llamado intervenciones norteamericanas, intervenciones extranjeras, en algo llamado lucha de los liberales contra los conservadores. Y ahorita les voy a explicar qué es un liberal y qué es un conservador en estos días, porque el presidente de México también habla, es que son los conservadores, es que los conservadores son los que me atacan, es que los conservadores no quieren el cambio, o no les gusta el cambio, o la propuesta, o intento de cambio que estoy tratando de hacer con este gobierno. Y tú te quedas así como que, ¿quién fregado serán los conservadores? Bueno, así de simple, mis queridos jóvenes. Liberal es alguien que está a favor de las libertades. Liberal es alguien que tiene un pensamiento amplio. Liberal es alguien que sí quiere y está a favor de los cambios, de las reformas, de las mejoras en la administración de una nación o de un territorio o de un gobierno. Conservador, pues su nombre lo dice, conservar, no cambiar nada, no modificar nada. Ceteris paribus laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, todo lo demás permanece igual, nada cambia. Y es una contradicción errónea, garrafal, brutal, porque les he demostrado, o al menos he hecho el intento, que todo en esta vida cambia. Y la misma vida nos ha dado la lección. Véanos ahorita.
Estábamos en un aula física, ahora estamos en un aula virtual. Antes podíamos salir libremente a la calle, ahora ya no, o bueno, sí, porque no hemos perdido nuestro derecho a la libertad o al libre tránsito como derechos humanos. Pero como hay una enfermedad, hay un bicho allá afuera, hay un virus, pues me tengo que cuidar más. Entonces, pues la contrarreforma o la contraposición al modo de producción capitalista es el modo de producción socialista, donde no se produce y amasa riqueza a lo bruto, sino se produce realmente lo que sea necesario. No se producen monedas o lingotes de oro. Si lo que el pueblo necesita es comida, pues se produce comida. Si lo que el pueblo realmente necesita es educación, pues se producen más oportunidades educativas. Si el pueblo lo que realmente necesita es salud en lugar de tecnologías, computadoras, en lugar de ropa cara, de marca, en lugar de todo eso, pues se produce salud o se producen implementos para preservar o para conservar la salud. No sé si me voy explicando, si hasta aquí en este momento hay alguna duda o que digan, no, no le estoy entendiendo nada, alguien le está entendiendo a este profe porque ya me hizo bolas, no le estoy entendiendo nada. Adelante, abran su micrófono o pónganlo ahí en el chat. Lo único que quiero es entrar en contexto, entrar en materia, porque desgraciadamente, pues casi nadie nos habla de esto, ¿no? Y solo sabemos de dientes para afuera que vivimos en un sistema capitalista y neoliberal, pero no sabemos qué es eso. Y es triste, porque debemos de saberlo, porque solo así vamos a entender cómo está el movimiento o la movida en la administración del mundo, en la economía del mundo y en este país. Por ejemplo, yo no sé en qué momento, o si fue plan con maña, o qué demonios pasó, y sí, estoy bien enojado, porque Alfredo Jalife Rame, que es un estadista, es un geopolítico muy, muy interesante, y miren que no están los gobiernos, él simplemente es un gran asesor político de los políticos. En algún momento él estuvo asesorando al actual presidente de México desde su campaña. Entonces, bueno, aquí tengo un libro llamado Las guerras globales del agua, privatización y fracking. El sistema capitalista neoliberal prioriza la privatización, es decir, las cosas no son públicas, son privadas. Y tienes que pagar por ella o por el derecho a ello. Ajá. Entonces, en este libro se denuncia que el sistema capitalista neoliberal rapaz o salvaje lucra con todo, incluso con el agua. Explota la tierra con demasiados químicos, con demasiados procesos industriales, tecnológicos, y daña y lastima la tierra, y la contamina, y saquea reservas ecológicas naturales. Pero lo peor, esas técnicas extractivas provocan algo tan fuerte a la larga como la contaminación del agua y el incremento de terremotos de gran magnitud. O sea, imagínense nada más. Que se requiere de mucha energía o fuentes de energía y de mucha agua para poder llevar a cabo ese proceso de extracción de petróleo masivo en cantidades brutales, miles, miles, miles y millones de barriles anuales. ¿Se vale? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Eso qué tiene que ver con la política? Mucho, porque estamos perdiendo un derecho humano llamado soberanía nacional. Gobiernos anteriores traicionaron a la nación y entregaron la administración de nuestras riquezas naturales y aceptaron ese tipo de prácticas industriales en contra de la voluntad del pueblo. Les voy a dejar ver una película
ojalá que sí la consigan, si no me dicen y la vemos nosotros, que se llama El Camino a Chico, que es una caricatura, pero es una caricatura con mensaje social. Directa o indirectamente, esa película nos habla de derechos humanos, nos habla de política, nos habla de gobierno, nos habla de democracia, nos habla de privatización, nos habla de todos los problemas que están viviendo hoy en día el país o el continente americano, porque el saqueo continúa, la conquista o la invasión de América moderna sigue. Coca-Cola siempre se ha querido adueñar del agua de los territorios latinoamericanos. Monsanto siempre se ha querido adueñar de nuestro maíz orgánico para transgenerizarlo y vendérnoslo como maíz cancerígeno que mata, que daña, que destruye, que corrompe. Si nos organizamos, comemos todos. Si nos organizamos, todos vivimos con dignidad. Eso es política. Si nos organizamos, podemos lograr leyes justas para nuestro país. Si nos organizamos, podemos lograr y evitar que siga habiendo mujeres asesinadas. Si nos organizamos, podemos evitar una tragedia. No me crean, ya saben que estoy medio loco. Busquen en internet. El fin de semana se hizo el anuncio que a partir del día de hoy, el agua ya cotiza en la bolsa de valores de Wall Street. Cuando es un recurso natural al cual todos tenemos derecho como un derecho humano, no es una vil o vulgar mercancía. Y la han mercantilizado vilmente, brutalmente, por su ambición capitalista. La luz también ya va a cotizar en la bolsa de valores. La luz, la energía eléctrica, gracias a la cual ahorita estamos teniendo una clase online a estas horas, gracias a la cual yo aquí tengo un foco encendido, yo puedo tener conectado mi computadora aquí a mi cable. Esa luz ya cotiza en la bolsa de valores de Wall Street, ya se está privatizando. ¿Y eso qué riesgo conlleva? Pues que como ya se va a lucrar con el agua y con la luz, pues ¿qué creen? Que los recibos de predio, de agua, de agua y de luz van a llegar más elevados. Entonces, ¿qué está pasando? Por ahí había una señora en Europa que en su debraye, en su locura, decía que era dueña del sol y que aunque tú utilizaras paneles solares, aunque ya no pagaras por energía eléctrica, tenías que pagar por la luz solar que consumían tus paneles solares. Está loca. Pero desgraciadamente así es el sistema capitalista, mis queridos jóvenes. Quiere hacer negocio con todo, incluso con la vida, con tu vida, con mi vida. Y no se vale. Oiga, profe, pero nos iba a decir que en 1985 en México las mujeres, el feminismo... Ah, sí, ok. Bueno, cuando los presidentes que gobernaban México en el año 1985 al año 1993 hacen los primeros negocios con el país vecino de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, llega a México una industria muy fuerte llamada la industria de la maquila. Y las principales maquiladoras, investiguen qué es una maquiladora, no todos se los voy a dar yo. Acuérdense que nada más soy facilitador, guía. Ya ustedes investigan más a fondo. Las principales maquiladoras llegaron a territorio del norte de México, principalmente Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja California, Tampico, Tamaulipas, Torreón, Coahuila, etc. Y en esas maquiladoras empezó a contratar a mujeres adolescentes y se les pagaba una miseria. Oiga, ¿qué es una maquiladora? Bueno, ok. Los pantalones que ahorita ven, que se venden en los tianguis y bazares navideños, probablemente vengan de empresas maquiladoras. La maquila es producción a granel o producción a gran escala. Se llaman economías de escala.
Y desde ahí bajamos costos de producción y maximizamos tus ganancias. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Una compañía que se dedica a hacer pantalones de mezclilla, por pantalón, le cuesta, no sé, 100 pesos. 100 pesos producir un pantalón. Hay 3 costos en que tengo que incurrir: materia prima, mano de obra, gastos indirectos. Materia prima, pues la tela, los colorantes, los listones, los hilos. Mano de obra, pues la gente que va a coser, que va a ensamblar con máquina o a mano o de forma artesanal esa prenda. Gastos indirectos, pues distribuirlo, llevarlo hasta el punto de venta de la tienda, o llevarlo hasta las manos del consumidor. A ver, no me acuerdo, ¿ustedes son de logística? Recuérdame por ahí un mensajito si son de logística. Pues bueno, la maquila se hace para minimizar los gastos de la logística, ¿no? Y hacer llegar en tiempo y forma la mercancía. Entonces, bueno, hacer un pantalón me cuesta 100 pesos, pero yo le pago a mi maquiladora como empresario, como gran industrial, 50 pesos. 50 pesos por hora, ¿no? Al día. No, ¿cómo crees? Está usted loco. O sea, si 100 pesos hoy en día no sirven para maldita la cosa, y aunque el actual gobierno haya subido casi el salario a 120, 130 pesos por día, no sigue alcanzando. No sé cómo puede haber diputados tan brutos, tan tontos, que digan o declaren o hayan declarado en administraciones pasadas que un mexicano promedio, una familia mexicana promedio, con 500 pesos al mes la arma. Está loco. No. Si yo nomás ayer, el fin de semana, me gasté esa cantidad y no, ya no me acuerdo ni en qué. Pero seguramente fueron necesidades reales, verdaderas. Entonces, bueno, la mayoría de ellas eran jovencitas, guapas, atractivas, que ganaban 50 pesos por día. Lógicamente no les alcanzaba. Le reclamaban a los empresarios y les pedían más dinero. Claro que sí, jovencita, hay más dinero, pero le tienen que entrar a otro negocio. No, pero es que yo considero que tengo que ganar más. No, ok, sí, puedo ganar más, pero le tienen que entrar a otro negocio, para no hacerse la larga. ¿Dónde empieza el asesinato o los feminicidios o los asesinatos de mujeres? Con las muertas de Juárez, que eran mujeres maquiladoras que iban a trabajar por necesidad, ganando una miseria, y que si querían ganar más, pues tenían que entrarle al negocio de la prostitución. Así, ahí se las dejo. No, ¿y por qué no denunciaron? ¿Por qué no defendieron sus derechos humanos como lo hizo esta Mayra? ¿Se llamaba la chavita de Gente Bien? Creo que sí, ¿no? ¿Por qué no tenían voz ni voto? Porque para que a la mujer se le tomara en cuenta y tuviera derecho a votar y a ser votada, tuvieron que pasar muchos años. Porque vivimos en un país machista y misógino, donde el poder lo tienen los hombres. Y eso ya debe de cambiar. Eso ya no debe de ser así. Desde ahí, desde esos asesinatos, y desde que gobiernos ineptos, mediocres, corruptos, asesinos y estúpidos justificaron todos los asesinatos de mujeres y hombres con la guerra contra el narco, que eso también lo vamos a ver en una película llamada La Dictadura Perfecta, con la guerra contra el narco, y todo el que moría era asesinado o era desaparecido, se lo llevó el narco o fue el narco. Desde ahí las mujeres empezaron a organizarse políticamente, empezaron a defender su dignidad, empezaron a defender sus derechos, pero fue hasta hoy, año 2020 o año 2019, que a nivel América Latina
o siglo XXI explota esto. Y las mujeres salen a las calles, se manifiestan, marchan, exigen sus derechos a la vida, a no ser asesinada, su derecho a abortar si así lo quieren, su derecho a no ser violadas, su derecho a no ser inmiscuidas en negocios de trata de personas. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera están haciendo política, se están organizando para buscar una vida más digna, para buscar una vida mejor. Desgraciadamente, en esos grupos dignos de lucha femenil se inmiscuyen, se infiltran algo llamado grupos de choque. Investiguen lo que son grupos de choque. Y esos grupos de choque son los que empiezan a hacer sus desmanes. Romper, patear, saquear, pintarrajear, hacer desmán y medio. Y se perdió la lucha legítima y se deslegitima el movimiento feminista o femenil en México y América Latina. Porque al patriarcado, porque a los líderes, hombres, no les conviene el empoderamiento de la mujer. Entonces, bueno, ahora vamos a leer rápidamente un poquito de una historieta que tengo aquí llamada El Chamuco. Estuve buscándola en PDF, pero no la encontré. Pero bueno, vamos a leerla. Por ahí después a lo mejor les subo a la plataforma de Classroom algunas fotos, espero si se vean. Pero bueno, dice, La Chamuca, las reglas de la misoginia. Como lo vio o no en Chamuco TV, pero con más letritas. El Chamuco es una revista que gracias a la libertad de expresión que existe hoy en este gobierno, de ser una revista vetada por los gobiernos conservadores, hoy gracias al apoyo de este gobierno y al apoyo de TV UNAM, llega a las pantallas grandes, llega a la televisión como una alternativa de una propuesta televisiva de conciencia, de información, pero era una revista. Entonces, bueno, querido lectorado, ¿sabías tú que la misoginia tiene sus reglas? Estas han sido redactadas por Bit, una feminista de 73 años, a partir de su amplia experiencia de vida y como herramienta para mujeres de todas las edades. ¿Pero qué es la misoginia? Se define llanamente como el odio a la mujer. Y es la causa y efecto de la estructura patriarcal que discrimina y violenta a la mitad de la humanidad desde hace miles de años. Investiguen qué es el matriarcado y qué es el patriarcado para que entren en el contexto. El matriarcado es el empoderamiento de la mujer. El patriarcado es el empoderamiento del hombre. Pero si ambos se empoderan y entran en una lucha de egos estúpida, pues esto se desequilibra, se desarmoniza. Entonces, no debe de haber ni patriarcado ni matriarcado. Debe de haber un equilibrio donde todos tengan los mismos derechos, todos y todas tengan las mismas oportunidades, etcétera, ¿no? Bueno. Yupi, ¿quién les mandan a ser mujeres? Fíjate qué suave. Dice el patriarcado que el hombre es superior a la mujer. Y con esta premisa, las sociedades han constituido sistemas políticos y económicos que expresan dicho odio a través de leyes, religiones, costumbres y todo tipo de violencia machista que en México son prácticamente impunes. Si recordamos la lectura de Historias y Futuros, ¿sí recuerdan que ahí veíamos que las mujeres antes no podían usar bicicletas? Que por un rollo de moral, de recato, que fue hasta que los curas dieron el permiso, las mujeres se pudieron subir o montar en las bicicletas. O sea, qué estúpido. Por este maldito patriarcado. Hola de nuevo, y aparece una imagen donde una mujer está clamando por justicia y llega un tolete, llega una vara y la va a golpear. Viene al caso mencionar algunas de las reglas de la misoginia por lo sucedido recientemente en Cancún. Oiga, ¿qué pasó en Cancún, maestro? La policía dispersó a balazos una manifestación que protestaba por los feminicidios en esa localidad. Es el colmo. Aquí los misóginos aplican la regla 1.
Y las mujeres siempre son responsables de los actos de los hombres. Es decir, si un hombre mata a una mujer, hay que exculpar al feminicida, enfocarse en la mujer y encontrarle todos los defectos posibles para justificar al santo varón. Si la mataron, si la ejecutaron, si la violaron, si la desaparecieron, si la asesinaron, pues algo haría. O andaba en el narco, o andaba en malos pasos, o no era una mujer de reputación recatada, ¿no? O sea, siempre se busca un pretexto estúpido. Por ejemplo, desgraciadamente, digo, la semana pasada asesinaron a una maestra del Instituto Politécnico Nacional. Ella vivía en Ciudad Nezahualcóyotl. Desgraciadamente apareció muerta allá por el municipio de Reyes La Paz. Apareció desnuda y ultrajada, y pues ya se imaginarán la escena tan atroz. Digo, era una académica, era una maestra, una profesionista de matemáticas, igual que yo. No lo sé. Y se están haciendo investigaciones para poder encontrar a los culpables o a los asesinos de esta persona, ¿no? Qué triste. Qué triste que la semana pasada hayamos estado hablando de derechos humanos y sigue la violación y la injusticia. A ver si lo alcanzan a ver. Si no, les subo las fotos. Es que les digo, lo estuve buscando en PDF, pero no lo encontré. Regla 4 de la misoginia. Las opiniones de la mujer son violencia contra el hombre, por lo que la violencia del hombre contra la mujer está justificada. Así, cuando marchamos para exigir justicia y alto a los feminicidios, los misóginos justifican la represión, ahora a balazos, contra las protestas. Qué bueno que las balearon, tuitean, hasta que les ponen un alto, facebookean. Lo estaban pidiendo a gritos, bola de viejas argüenderas. No son formas de ensuciar el piso con su sangre. Regla 10 de la misoginia. Lo peor de la violencia de los hombres es que hace quedar mal a los hombres. Y sí, a los misóginos solo les preocupa su imagen. No les molesta el feminicidio, les fastidia que se critique al hombre. Diario en las redes sociales celebran los asesinatos y se quejan amargamente de las mujeres que denuncian. Pero mencionamos la regla 5 de la misoginia. Las mujeres y el feminismo deben ser útiles a los hombres o no sirven para nada. El horror. ¿Me estás oyendo? ¿Me están oyendo? Ustedes son las inútiles. No les basta con que sus cuates, los jueces misóginos, les otorguen impunidad a feminicidas a todo lo largo y ancho de México, o que sus cuatas, las mujeres misóginas, saboteen los derechos de todas. Ah, porque también hay mujeres misóginas, ¿eh? O sea, hay mujeres que en el contexto económico, social, laboral, cultural, político, también violentan a las propias mujeres. Recordemos que la manifestación de Cancún fue una protesta de familiares de feministas y ciudadanía solidaria a la que acudieron también muchos hombres. Vivas las queremos. Para erradicar el feminicidio hay que erradicar primero el odio contra las mujeres, querido lectorado. Así que a ponerse las pilas y la creatividad y a escribir todos y todas nuevas reglas. Reglas para deconstruir la misoginia. Ya logramos un cambio político, logremos también desaprender la misoginia que nos enseñaron desde la niñez. Sí se puede, justicia para todas y hasta la próxima. Ni una menos, vivas nos queremos. Ni una menos, así se llama el libro que escribió Frida Guerrera, una de las principales promotoras o defensoras del derecho a la vida de las mujeres en México. Lo estuve buscando en internet, pero no estaba gratis en PDF, hay que pagarlo desgraciadamente. ¿Qué son las mujeres en México? ¿O qué son las mujeres para México? Otra historieta. Por eso me gusta esta revista, porque es una historieta de conciencia política, económica, social. El lunes 9 de noviembre, pues apenas, de este año, unos 50 policías del municipio de Cancún disolvieron una manifestación feminista en un país donde cada día son asesinadas mujeres. Los manifestantes pedían justicia para Alexis y Bianca Alejandrina, dos jóvenes desaparecidas, encontradas, asesinadas y con signos de tortura. Mi mamá se llamaba Alejandrina.
Encapuchados con chalecos antibalas y armas largas, abrieron fuego al grupo de jóvenes reunidos, quienes ya habían prendido fuego a tablones frente al Palacio Municipal y estaban a punto de entrar al Palacio Municipal. Golpeando y disparando comenzaron a hacer detenciones, intentando quitar los teléfonos con los que estaban haciendo grabaciones. Entre los heridos se encontraban 2 periodistas quienes difundieron los hechos con testimonios y grabaciones de cómo bloquearon los accesos a la plaza cuando les comenzaron a disparar directamente mientras corrían. ¿Por qué sucede esto en México? Doctora Raquel Ramírez Salgado, comunicóloga feminista con doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La violencia contra las mujeres se visibilizó gracias al feminismo radical en Estados Unidos en los años 70. Con grupos de autoconciencia de mujeres, al intercambiar sus experiencias, con esto se llegó a la conclusión de que era un fenómeno estructural y no de una coincidencia. Al detectar esta desigualdad y violencia, comenzó una generación de mujeres que tuvieron acceso a la educación y que empezaron a observar la desigualdad entre mujeres y hombres, y darse cuenta de que la violencia es el mecanismo que se usa para mantener esa desigualdad. Paralelamente surge el lema de la periodista Carol Hanich: lo personal es político. Gracias a esto se quita el carácter de anécdota para entender que estas acciones forman parte de un sistema de opresión. Comienza a gestarse la teoría feminista con 2 categorías en sexo y género. Sexo es que los genitales son un juego sexuado que tiene características muy puntuales y que tienen capacidades que van a ser recuperadas por el sistema, como la presunta capacidad de las mujeres de parir seres humanos. Una gran diferencia entre los cuerpos de los hombres, una diferencia sexual que es biológica y observable. Género es la estructura de poder que nos oprime por tener un cuerpo sexuado, por ser mujeres. Por eso la violencia contra las mujeres y las niñas es violencia de género. La categoría de feminicidio nace con la histórica feminista Diana Roussel. Se refiere al asesinato de mujeres. Roussel también investiga otro tipo de manifestaciones de la violencia como el incesto, la pornografía y la explotación sexual. Estas categorías comienzan a aterrizarse al marco jurídico. Por ejemplo, hace no tanto la violación por parte del cónyuge no existía. Marcela Lagarde, diputada mexicana entre 2003 y 2006, impulsa una investigación diagnóstica sobre violencia feminicida, recuperada en México el término feminicidio, como una figura clave de que las mujeres son asesinadas en un clima de impunidad y de altísima tolerancia social. Antes del 2004 no se sabía cuántas mujeres y niñas morían en este país. Con esta investigación se da cuenta de que en Ciudad Juárez no era el lugar con mayor problemática. Al empezar a revisar los números, es Nayarit el lugar con mayor número de feminicidios, pero empezó en Ciudad Juárez. Esto llevó a determinar que era un problema de toda la República Mexicana. A partir de estos números se precisó que de 1985 a la fecha, más de 40,000 mujeres y niñas han sido asesinadas en este país. La violencia feminicida es una categoría que implica todas las prácticas de omisión y discursos que puedan generar la muerte violenta de las mujeres. El feminicidio es una forma de violencia, pero también hay otras expresiones feminicidas, por ejemplo, los suicidios. ¿Cuántos de los suicidios de las mujeres son derivados de esta violencia de género? ¿Cuántas chicas se quitan la vida o por ser vulneradas o para no ser violadas o por ser violadas? El tipo penal se construye a partir de los hallazgos que encontramos las madres en Ciudad Juárez cuando se dieron cuenta de que la condición y maltrato en los que estaban sus cuerpos de sus hijas, con partes diversas, mutiladas y exposición de sus cuerpos. El hecho de que una mujer desnuda esté expuesta en el espacio público es un mensaje de disciplinamiento, de odio y de miedo para ellas. En 2004 el promedio de asesinatos en México al día era de 4, hoy día son en promedio de 11 mujeres y niñas asesinadas cada día. Por ejemplo, el Estado de México, esto se decreta cuando hay un incremento de violencia feminicida, como el ejemplo de Ecatepec. Tiene doble alerta de género por feminicidios y por desaparición de mujeres y niñas. El incremento de la violencia se ha relacionado con el crimen organizado, la trata de personas, pero también con la tolerancia social que se viene arrastrando de décadas, donde los medios de comunicación son cómplices, al hipersexualizar a las mujeres, banalizando y validando la violencia como la única posibilidad de relacionarse con una mujer. Además, que más del 50% de las mujeres que son asesinadas en este país son asesinadas por manos de sus parejas o exparejas.
Nos enfrentamos a un modelo de masculinidad impune, pues sabemos que no habrá castigo para quienes cometen estos crímenes. En México todas las mujeres somos vulnerables, pero no todas de la misma forma. Quienes están siendo asesinadas mayoritariamente son mujeres y niñas pobres. La apuesta debe ser por la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas que afectan a la mitad de la población. Hay una buena noticia en todo esto. Son cosas que se pueden prevenir y se pueden transformar. No es fácil, pero la violencia no es natural y por eso puede ser desmontada y podemos transformar el mundo. Con respecto a los hechos en Yucatán, organismos como la ONU, Mujeres y Amnistía Internacional, que es una organización de derechos humanos no gubernamental, condenaron la violencia ejercida por la policía en la manifestación de Cancún que acabó con personas heridas y la dimisión o la renuncia del jefe de la policía municipal. ¿Qué opinan de esto? Está fuerte, ¿no? Por casos o situaciones como estas, es que mis queridos y queridas y estimados jóvenes, debemos de aprender de la vida política, a hacer política o de la política. Entonces vamos a ver un pequeño video que hizo un canal de YouTube que se llama Mientras tanto en México y que precisamente la líder o la conductora es una mujer y nos hace una reflexión de por qué es importante que sepamos de política o que nos metamos en el compromiso de politizarnos, no ser politiqueros ni hacer politiquería, sino politizarnos, que es aprender cómo se hace una verdadera política, ¿no? O sea, la lucha feminista, de alguna u otra manera, es una forma de politizar. Pero pues les digo, desgraciadamente a veces las cosas se salen de control porque hay grupos de intereses, hay un matriarcado contra un patriarcado, y ahí se jodió el asunto, ¿no? No me interesa la política, que fue lo que algunos de ustedes me dijeron. No me interesa la política, por esto y esto y esto. Digo, hablo de ustedes en general, como grupos, no que específicamente de este grupo. Vamos a ver este video. Apagamos la tele y nos comunicamos en redes. Caminamos juntos y expresamos. Uy, espérame, porque esto está... Uy. ¿Sí se ve? Se supone que estoy compartiendo pantalla. Pero espérame, porque ya sé... ¿Qué? ¿Cómo le dicen? Estamos nuestra inconformidad y logramos cambiar las cosas. Esto no es una receta, pero sí una forma de muchas que podemos usar para detener a quienes seguirán saqueando nuestros bolsillos, vendiendo nuestro patrimonio y decidiendo que trabajemos en condiciones cada vez peores. ¿No te duelen nuestros muertos? ¿No te indigna la corrupción, cinismo e impunidad en el país? Espérame. Viajes, una... Ahora sí. Véanlo. Imagina tu vida en 10 años. Quiero una familia, hijos, viajes, una casa propia y un trabajo que me permita mantener todo lo anterior. ¿Qué pasa si te digo que eso no sucederá? Te enojarías y cuestionarías por qué me interpongo en tus metas, ¿no? Yo no soy quien interfiere en ellas. ¿Has pensado cómo influyen las decisiones de nuestros políticos en tu futuro? Y no se vale decir, la política no me importa. Imagina, primero entras a la universidad, lo cual es todo un logro, ya que solo 3 de cada 10 mexicanos tienen acceso a la educación superior. Terminas tu carrera con ganas de comerte al mundo, pero te enfrentas a la triste realidad, no hay trabajo. Te das cuenta que tener una licenciatura en México no es sinónimo de un buen salario, ya que el sueldo promedio es de 10,000 pesos mensuales, y en contraste te enteras que un senador puede ganar hasta 2 millones de pesos al año. Indignante, ¿no? Total, decides trabajar en lo que se pueda y ganando lo que sea posible, pero a diferencia de hace unos años, cuando se ofrecían paquetes de compensaciones por encima de la ley, como seguros de gastos médicos, vales de despensa, vales de gasolina, fondos de ahorro, además de bonos por productividad, aprendes que ahora solo hay prestaciones mínimas. Es decir, puedes tener una casa de Infonavit que es solo 8 metros más grande que la celda de Andrés Granier, que a diferencia de la tuya, tiene todos los servicios, incluyendo alimentos. Además, el exgobernador de Tabasco, quien robó millones de pesos, cuenta con servicios médicos, pero tú no puedes enfermarte porque ya no alcanza. Vamos a los números. De tu sueldo neto gastarías 7,068 pesos solo en la canasta básica, y esta es una cifra del 2013. Es decir, que aquí no se ven reflejados los impuestos de la reforma hacendaria. Otra cosa,
La canasta básica incluye 121 productos, pero ¿qué va a pasar con el resto de los gastos como luz, agua, renta, calzado y diversión? Tampoco alcanza. Los mexicanos somos muy chingones y nada nos detiene ni nos desanima. Entonces sigue en tu mente aquella idea de que si los demás son unos huevones que solo critican y no trabajan, tú no vas a ser como el resto. Avanza el tiempo, tienes hijos y quieres mejorar todo para ellos, pero te das cuenta que los legisladores son unos empleados corruptos que solo trabajan por los intereses de pocos y que aparte, para el colmo de nosotros, pues pueden reelegirse hasta 3 veces. Educar a tus hijos es cada vez más costoso y sabes que tenerlos frente al televisor todo el día no es la solución, porque eso fue justo lo que te mantuvo a ti desinteresado de la situación que hoy vives. Quieres reclamar y exigir lo que te corresponde, porque tú sí trabajas. Mientras tanto, en México la inseguridad y los muertos aumentan, las manifestaciones son ilegales, pisotean tus derechos y no te queda nada más que irte a la cama y pensar, hay que descansar porque mañana hay que trabajar, no hay de otra. ¿Seguro? ¿Y si te digo que usando Facebook, YouTube o Twitter también se puede? ¿Qué pensarías si te digo que una caminata de 45 minutos podría cambiar tu futuro y que lo único que necesitas es desde hoy tener un poco más de interés? El poder vigilar a la gente, pero ahora también se le puede vigilar a él. Y no lo digo yo, lo dice el sociólogo más citado a nivel mundial. Justo esas simples acciones lograron echar atrás las leyes secundarias de la nueva ley en telecomunicaciones que pretendía censurarnos. Así de simple, apagamos la tele y nos comunicamos en redes, caminamos juntos y expresamos nuestra inconformidad y logramos cambiar las cosas. Esta no es una receta, pero sí una forma de muchas que podemos usar para detener a quienes seguirán saqueando nuestros bolsillos, vendiendo nuestro patrimonio y decidiendo que trabajemos en condiciones cada vez peores. ¿No te duelen nuestros muertos? ¿No te indigna la corrupción, cinismo e impunidad en el país? ¿El constante aumento de precios y los salarios cada vez peor pagados? ¿No te indigna saber que bancos y empresas multinacionales aplauden a los gobiernos mexicanos por las excelentes condiciones económicas que los hacen ganar mucho más que en otras partes del mundo, mientras tú pagas el precio? La política sí importa, y lo más importante, también te afecta. Nunca es demasiado tarde para despertar. La pregunta esta semana con más me gusta, que tuvo más de 50 likes, es del Fercho Díaz. Según la Real Academia Española, la política es la actividad del ciudadano, cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de cualquier otro modo. Y para Max Weber, la política es la aspiración para llegar al poder dentro de un mismo Estado, entre distintos grupos de hombres que lo componen. Todos podemos formar parte de la política, o al menos deberíamos formar parte de ella. La política, mediante representantes escogidos por el pueblo, busca mecanismos de toma de decisiones que sirvan como instrumento de conciliación, integración y unión para perseguir diversos intereses y propósitos comunes de todos los ciudadanos según sus intereses. La política busca el orden a través de 2 formas. Primero, tenemos la política como conflicto, entendida como una lucha que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo de las ventajas que dependen de ella. Y segundo, la política como consenso, el cual implica el orden y la justicia, el esfuerzo para hacer cumplir sus mandatos, siendo la visión del poder asegurar el interés general y el bien común contra la presión de las reivindicaciones particulares. Existen diversas formas de participar, como a través del voto, participar en actividades de campaña electoral, manifestarse en las calles, formar parte de algún partido político, pintar en paredes o repartiendo panfletos a favor del candidato de nuestra preferencia, unirse a la Junta Comunal, involucrándonos en buscar soluciones a los problemas que afectan a nuestra comunidad, país o región. Estas formas de participación pueden variar en el grado de intensidad y frecuencia de cada ciudadano. La política es algo que nos involucra a todos. No te quedes de brazos cruzados. Por eso, infórmate y participa.
Otro tema recurrente que circula por el sentido común y que se vuelve casi siempre así como, digamos, un estiletazo para denostar y degradar ciertas prácticas sociales, es la acusación de politización de muchas de nuestras prácticas, ¿no? De nuevo, o sea, utilizar el término, el verbo politizar como con una fuerte connotación negativa. ¿Es así? ¿Hay realmente zonas de nuestra existencia social que pueden prescindir de ser entendidas como relaciones políticas? ¿Hay algo fuera de lo político? Pensemos que la palabra política es una palabra, digamos, que viene, lo saben, ¿no? De polis, de lo que era la vieja estructura, la ciudad griega, con lo cual lo político vendría a ser lo propio de la ciudadanía, o sea, lo que nos compete a los seres humanos en tanto somos seres sociales, seres que convivimos con los otros. Se vuelve muy difícil pensarnos por fuera de la política. Claro, en la medida en que la política se fue circunscribiendo autónomamente a una esfera aislada de las cuestiones sociales, si quieren, más cotidianas, se da la sensación de que entonces viene a ser como algo que viene de afuera, algo exterior. Esta idea de que lo político es algo exterior a una naturaleza humana que puede prescindir de la política, tiene más que nada una fuerte, digamos, raigambre economicista, que es la idea de que en realidad lo que define al ser humano son sus vínculos con los otros, que se manifiestan siempre como vínculos de intercambio. O sea, lo económico vendría a ser algo así como el estrato natural en el que el ser humano se vincula con los otros. Y lo político vendría a ser quien de algún modo interrumpe, contamina, ¿sí? O aleja al ser humano de ese lugar más propio. Estas versiones exageradas, obviamente, del liberalismo, me parece interesante como repensarlas desde otra perspectiva, porque los actuales avances que hoy escuchamos en los medios y en ciertos, paradójicamente, líderes políticos sobre la despolitización y la necesidad de retirar a la política para dejar al ser humano en su dimensión natural, parten de no sé si equívoco, pero de este presupuesto soslayado, que es que si la política se retira, no es que queda el ser humano en estado natural, porque esa versión o esa visión economicista de la naturaleza humana también es una visión política. También es una visión política en el sentido de que, digamos, prioriza en el ordenamiento de las relaciones sociales las relaciones de mercado como relación propia de los seres humanos. Parece que ahí está el primer factor que necesitamos de construir todo el tiempo, entender que la economía también es una forma de la política, y que ahí cambian un poco entonces, digamos, las variables, porque entonces a la hora de pensar la antipolítica o la despolitización, lo que estamos de algún modo asistiendo es a un tipo de ideología que lo que busca es, en realidad, que un determinado modo de la política se deje de lado para que se instale otro, aquel que de algún modo siempre ha estado en virtud de los privilegios de los sectores más dominantes, y que son los que en definitiva terminan instalándose como si fuese algo natural. Lo que ingresa en este plano es otro elemento, que es la cuestión del poder. Uno siempre tiene como esa tensión cuando piensa la política, ¿no? Si la política tiene que ver con el bien o la política tiene que ver con el poder. No sé si está tan clara la diferencia. Siempre recuerdo una frase de Spinoza, que Spinoza decía: no queremos las cosas porque son buenas. Son buenas porque las queremos. O sea, primero hay algo que tiene que ver con el poder, con el deseo. No se olviden que poder tiene que ver con eso, es un verbo, puedo. ¿Puedo o no puedo? El deseo se juega en los límites de su propio poder.
Y al final uno a veces tiene la sospecha que esa escala de valores o esa concepción del bien que parece tan intocable, no está más que al servicio del cumplimiento de ese deseo. Si yo tengo claro el deseo, dice por lo menos Spinoza, siempre voy a justificar que ese deseo llega a buen puerto, o sea que está bien lo que se desea. Esto nos arroja a un lugar bastante problemático, que es que el nódulo de la política es el poder. Esto significa que en todo hay relaciones de poder. Y si en todo hay relaciones de poder, entonces acusar de politizar un fenómeno social, la verdad que no tendría sentido. Pensemos algunos lugares donde esto sucede. Acusar a un paro de ser político es realmente un sinsentido, digo, porque en definitiva cualquier manifestación de cualquier trabajador en función de lo que considera un derecho propio que está siendo dañado, obviamente lo que se pone en juego ahí es una relación de poder, sobre todo para un trabajador o asalariado que ya parte de una situación de desventaja en el encuentro de poder, porque el estar asalariado lo coloca en un lugar, digamos, de mayor debilidad frente a la fuerza que posee el que lo contrata. Entonces, un paro es siempre una manera, para quien siente que no tiene otros mecanismos para hacer valer su poder, es siempre una manera de poder entonces confrontar buscando la igualdad de condiciones para hacer valer su derecho, su prerrogativa, o por lo menos, digamos, su deseo. Ahora, hay otros lugares donde me parece mucho más importante comprender el valor de la politización y por qué ahí es donde más se fustiga y se cuestiona el uso de este término. Muchas veces nos cuestionan a los que de algún modo concebimos que todo es político, nos cuestionan el uso de cuestiones de poder en las relaciones familiares. Ustedes politizan la familia. Digo esto a cuenta de una de las frases claves que explica todo esto, que es una frase que trae el feminismo de fines de los 60, que es la frase "lo personal es político". Una frase muchas veces, digamos, conflictiva. Lo personal es político. Político ahí se refiere a que en todo se tejen relaciones de poder. Y personal no tiene que ver con individual, como muchas veces se ha cuestionado. O sea, lo que les quiero dar a entender es simple. Hay política en todas partes. No me puedo deslindar de la vida política. Desde la familia. En esencia, ¿qué es la política? Por ejemplo, si yo lo veo desde mi carrera como la administración, para mí, como administrador, la política son las normas y reglas que van a regir la conducta de mis trabajadores en una empresa, para evitar que tengan conductas inapropiadas o que dañen o afecten los intereses de mi empresa. Desde la familia, la política son las normas y reglas que se establecen en común acuerdo, porque esta es una característica principal de la política. Como ya escucharon, polis viene del griego ciudad. Entonces la polis es el pueblo, es la ciudad que debe de ser gobernada. Entonces, nuestro primer núcleo social, o nuestro primer núcleo de contacto como individuos o seres humanos, es la familia. Y si las cosas no están bien en la familia, o si hay problemas o conflictos, o una lucha de poder, o una lucha de intereses en la familia, pues ya tenemos un problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una pareja que tiene un hijo, o tiene hijas o hijos, y se divorcian, y empieza una estira y afloja entre quién se queda con los niños.
o con quién se van. A veces, desgraciadamente, ahí los padres o tutores hacen una manipulación y pierden de vista que los que menos tienen que salir afectados son los hijos. Pero con tal de joder o fregar a la contraparte, llegan a politizar de manera errónea esa relación, y la madre o el padre pueden hacer que odien a la contraparte. Y así de, a ver, espérame, o sea, me peleé contigo, no con mis hijos. Mis hijos siempre van a ser mis hijos. Y es un tema aparte. No los mezcles, ni los metas en esta riña, en este debate, en este conflicto marital o de pareja que traemos tú y yo. ¿No? Entonces, pero hay reglas. No sé, por ejemplo, a lo mejor ahorita ustedes les ponen reglas de tal a tal hora te conectas. No, pero es que tengo mucho trabajo, nada más de tal a tal hora. Y quiero ver a qué páginas te metes y qué visitas para ver que no estés haciendo cosas indebidas o estés llevando a cabo conductas antisociales que puedan dañar tu integridad física, moral, tu reputación, no sé. Hay horas de comer, hay horas de divertirse, se dividen las tareas. Tú hacías las mascotas, tú lavas los trastes, tú me ayudas a hacer de comer, tú me ayudas a lavar el carro, o vamos a jugar o entretenernos un rato jugando en la casa, o no sé, ¿no? Entonces, todo eso, de la forma de organización social, interna dentro de la familia, ya estamos haciendo política. Porque quiero que comprendan que hacer política es ponernos de acuerdo, es organizarnos como comunidad, como sociedad, como colectividad, para poder lograr nuestras metas y nuestros intereses. Desgraciadamente, como no todos tenemos los mismos intereses, las mismas metas, hay una estira y afloja, y en la política, como ya se habrán dado cuenta, hay una lucha de intereses y hay una lucha de poderes. Hay una estira y afloja. Por eso, ya en el contexto de pueblo, ya en el contexto de sociedad, se crea algo conocido como partidos políticos que representan los diferentes intereses de cada grupo social, de obreros, de estudiantes, de maestros, de campesinos, de grupos indígenas, de empresarios, de médicos, de enfermeras, de músicos, etcétera, de profesionistas, de personas con oficio, de jóvenes. Ajá. Entonces eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué es necesaria una vida pública con política y ser lo suficientemente inteligentes para politizar? Y entender que la política va más allá de personas, sino que es una forma de construir una manera de gobernar digna como lo es la democracia. De tarea les voy a dejar investigar las diferentes formas de gobierno, porque por excelencia la democracia, y sobre todo la democracia ciudadana y participativa, es la principal forma de gobierno que puede tener una nación, o la mejor, porque es la que tiene mayores beneficios para las mayorías, para los diferentes grupos sociales, ¿no? En una monarquía, el rey tiene la última palabra, y si no haces lo que dice el rey, te puede ir mal, ¿no? En una dictadura, se hace una simulación de un gobierno libre, pero se te reprime, se te secuestra, se te asesina, se te quita tu libertad de expresión. Entonces, bueno, investiguen más sobre las diferentes formas de gobierno: la monarquía, la oligarquía, la democracia, la pseudodemocracia, para poder tratar de entender en qué formas de gobierno ha vivido nuestra nación, o esta transición de cambio de poder, ¿no? Lógicamente, a través de los partidos políticos se busca el poder. Hay una estira y afloja, ¿no? Por ejemplo, ahorita se unieron 3 partidos políticos que yo todavía me asombro y digo, bueno, ya. ¿Por qué se unieron? No lo sé. O sea, es tanto su ambición al poder, les está doliendo tanto perder sus privilegios, no lo sé.
porque pues yo jamás pensé que esos tres partidos se fueran a unir, y lo vamos a ver en una presentación que preparé especialmente para ustedes, para que puedan entender cuáles son las diferentes posturas o intereses o ideales que defiende cada grupo político o cada partido político, ¿no? Que es una forma de representar a la sociedad, a un grupo de la sociedad, y luchar por llegar al poder para cambiar las cosas, para bien o para mal, para mejorarlas o empeorarlas, no sé, para que haya libertad o para que haya conservadurismo o dictadura, o haya un control absoluto del poder, ¿no? De ahí viene la palabra absolutismo. Entonces, bueno, vamos a continuar viendo el video. Pueden ir comentando en el chat sus opiniones, sus puntos de vista, su sentir. Ajá, y yo los leo. Vamos a acabar de ver al filósofo Personal tiene que ver con esas zonas de lo personal que siempre se nos ha querido hacer creer que están exentas de lo político. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, el amor, por ejemplo, lo afectivo. Pensar que el poder es una cuestión, digamos, de la casa para afuera, pero que de la casa para adentro hay una armonía protocelestial, donde cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar. Y ahí está, me parece, la gran estrategia de los que cuestionan la politización de la familia. Ustedes politizan la familia significa están planteando que hay relaciones de poder donde en realidad hay relaciones naturales y afectivas. ¿Dónde, por ejemplo? Dame un ejemplo. La mesa de los domingos. El padre de la familia sentado en la punta de la mesa. Al lado, los hijos y hermanos varones hablando, obviamente, de economía y de política, porque las hermanas, o las esposas, o las mujeres están del otro lado de la mesa, alguna que tal vez participa de la discusión y que recibe. Eso es patriarcado. Eso es patriarcado, o sea, el hombre, el esposo, la pareja masculina, sentado en el centro de la mesa. Ahí se está reconociendo su poder de influencia y de mover la gestión, la administración de la familia a través de sus normas, leyes y reglas, ¿no? Seguramente por parte del padre la felicitación de, bien, la nena puede hablar de estos temas, y el resto obviamente teniendo que darle de comer a los chicos, a las chicas, hacer la comida, lavar los platos. No hay relaciones de poder ahí. No hay política ahí. O sea, nadie viene a politizar la familia. Ya está politizada la familia. Lo que se viene es a contraponer una forma de la política, o sea, de relaciones de poder que se pretenden naturalizadas y que sin embargo encubren el privilegio de algunos, por otra forma de la política que tiende más a una emancipación de aquellos que quedan afuera. Parece que ahí cambia el eje. Ustedes politizan el aula. ¿En serio? El aula, el lugar donde se construye ciudadanía, ¿les parece que no es un acontecimiento político? Entonces, ¿qué es? Digamos, y no solo, digamos, la politización del aula en términos de construcción de ciudadanía, sino de construcción de un saber. No hay lugar donde más se juegue el poder que en el saber. Nadie habla de politización en términos partidarios espurios, que también lo hay, pero no se trata de eso, se trata realmente de pensarnos como sujetos de poder, sujetos sujetados al poder, sujetos construidos por el poder, y la necesidad de poder romper de algún modo y tender hacia una emancipación política. ¿Qué poder? El poder de decidir, el poder de tomar decisiones sobre lo que pasa o sucede en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestra colonia, en nuestro país. Por ejemplo, ahorita hay un debate bien interesante en el Congreso sobre el tema del outsourcing, no sé si lo han visto. ¿Qué es outsourcing? Es un tema llamado subcontratación. ¿Qué quiere decir esto? Que esto afectaba a la mayoría de la clase obrera o la clase trabajadora mexicana, porque los empresarios se agandallaban y manipulaban la ley a su conveniencia,
y simulaban y pues no les pagaban lo justo o lo que debían a los trabajadores o no les daban sus prestaciones que la ley decía. Eso ahorita se está politizando y eso ahorita se está debatiendo y por supuesto que hay grupos políticos o partidos políticos que apoyan una postura y otros que no. Entonces ahí viene el debate. Y el debate, para poder argumentar de manera sólida una postura, es lo que nos permite hacer política. No estarnos peleando, pataleando, no. Dialogar, hablar, llegar a un consenso, llegar a acuerdos. No. Mucha gente en este gobierno no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo en que a ustedes, estudiantes, les dieran becas sin ni siquiera pedirles una calificación o un promedio, cosa que antes no pasaba. No estuvieron de acuerdo en que se le dieran pensiones a adultos mayores. No estuvieron de acuerdo en que se asignara una parte del presupuesto del gobierno federal para construir carreteras en poblaciones rurales para mejorar los caminos, ¿no? Que este fin de semana el presidente anduvo por Oaxaca, de hecho anduvo muy cerca de mi pueblo, y estuvo inaugurando carreteras, ¿no? Rurales que hizo el pueblo con sus propias manos en una forma de tequio, de comunidad de trabajo colectivo digno. No estuvieron de acuerdo que se apoyara a inmigrantes, pero ganó la mayoría. Y en democracia la mayoría gana, así sea por un voto. Entonces, por eso es importante, ¿no? Saber la diferencia entre política, politizar y politiquería, porque desgraciadamente estoy casi seguro que la mayoría de ustedes dicen, no, pues es que yo no quiero hablar de política, maestro, y me da flojera porque pues nada más se andan peleando y ven por sus intereses y son corruptos y son tranzas y no son dignos y son bien incongruentes y dicen una cosa y al final hacen otra y todo eso se me hace una cuestión que no debe de ser así y pues para no meterme en problemas y para no enojarme, pues mejor me deslindo de eso. Pues sí, pero créanme que si se aprueba el outsourcing o si el outsourcing no se cambia, los afectados van a ser ustedes. Créanme que si se eleva el número de años para pensionarse, cuando tú empieces tu vida laboral, vas a tener que trabajar más años para poder jubilarte dignamente. Créeme que si no se hubiera dado una lucha política en este país, ahorita ya nos hubieran privatizado la salud, la educación. Entonces, por eso debemos politizarnos y por eso debemos de informarnos para poder saber cómo las decisiones de los grupos políticos o de los gobernantes o de los líderes o pseudolíderes políticos nos afectan, ¿no? Por ahí hubo un señor llamado Omar Fayad, político de Pachuca, que en algún momento quería prohibir la libertad de expresión en redes, en internet. Quería limitar y quería controlar redes sociales como Twitter, como Facebook, etc. Entonces, lo que decía la chava esta de mientras tanto en México, ¿no? A veces con un tuitazo, a veces con un Facebook, podemos hacer algún cambio, podemos hacer alguna modificación, podemos hacer algún ruido de que algo está mal, de que algo no va bien, de que algo no está funcionando, de que hay una simulación. Y la gente se da cuenta y va a tratar de tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de política, de democracia. Vamos a ver dos películas, La dictadura perfecta y El camino a Chico, para ver las dos posturas, ¿no? Cómo hacer una política digna de lucha social para defensa de intereses colectivos comunales y cómo hacer una porquería de política o politiquería corrupta, tranza, con vínculos con grupos delictivos, que eso es lo que se está tratando de combatir y lo que ya no queremos, ya estamos hartos de eso. Pero no debemos deslindarnos de la política, debemos de ser más políticos y meternos más en política, ¿no? Meternos en grupos de formación política para poder entender, ¿no? Para poder saber cómo se está administrando nuestro municipio, nuestra colonia, nuestra nación. Desde el momento que nosotros formamos parte, o nuestra familia, o nuestro papá, nuestra mamá, forma parte del grupo comunal o del grupo vecinal,
para que no nos roben, no nos asalten, no nos secuestren, nos pongan energía eléctrica, para que ya no nos falte tanto el agua. Jóvenes, ya estamos haciendo política. O sea, desde ese pequeño microsistema, ya estamos haciendo política, que de alguna u otra manera va a afectar al macrosistema del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. Andan muy callados hoy, todavía están dormidos o qué pasa ahí. Comenten, comenten. ¿Alguien que quiera comentar algo? Acuérdense que no me gusta preguntar. Prefiero la democracia, no me gusta el dedazo. Prefiero que ustedes hablen, se explayen, den su punto de vista. ¿Qué opinan? Bueno, vamos a ver. Jennifer. Anda por ahí, Jennifer. ¿Qué opina de estos videos, de esta información que he compartido el día de hoy? Digo que es nada más la punta del iceberg porque es demasiado. Jennifer, ¿está ahí? Esto es lo que les digo, o sea, necesito que colaboren, que cooperen, porque el último debate, el último trabajo es un debate donde probablemente me van a tener que dar cámara o mínimo audio, porque van a hacer el debate ustedes. Les voy a subir mi instrumento de planeación estratégica de esta última actividad, porque viene fuerte, y al final viene que van a hacer un debate, haciendo la simulación de que ustedes son parte de un grupo político, y vamos a hacer un debate de puntos de vista, de opiniones, sobre una postura, sobre un tema. La Guardia Nacional, la privatización del agua, la privatización de la luz, cómo se está combatiendo el problema del COVID o cómo se está atendiendo, no sé, y vamos a armar un debate. Y cada uno de ustedes va a representar una postura política o una postura personal. Y antes se hacía en un congreso, ahora ya se hace por redes sociales, ahora ya se hace por internet, ahora ya se hacen plataformas o conferencias virtuales, que eso es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy. Entonces, les voy a pedir que de favor participen. Creo que Jennifer no está. A ver, Marlene, ¿qué opina de este tema? ¿Le interesa, no le interesa? ¿Se le hace controversial? ¿O no sabía de plano nada de esto? ¿O ya tiene otra visión diferente? No lo sé. ¿Qué opina Marlene? Ah, ok, bueno, ya al menos escribieron. Gracias, Marlene. Me parecían muy interesantes porque nos dimos cuenta un poco más de lo que pasa en nuestro país. Estamos viendo por qué es importante participar en las acciones del gobierno que nos piden participar. Exactamente, Marlene. Eso es lo que quiero que hagan conciencia. O sea, nosotros a través de nuestros diputados, de nuestros representantes vecinales, que hoy en día en esta administración, por ejemplo, aquí en Ecatepec se llaman COPACIS, ahorita no me acuerdo qué quieren decir las siglas, pero son comités de participación, sí, ya me acordé, comité de participación ciudadana. Y efectivamente, mediante ese comité de participación ciudadano COPACI, uno puede hacer valer o dar a entender o expresar sus puntos de vista sobre la administración de la colonia, ¿no? Desde ahí, si hay agua, si hay luz, si hay delincuencia, si hay seguridad, todo esto lo organizamos desde la COPACI. Y de la buena gestión que nosotros hagamos de manera pacífica, de manera participativa, de manera ciudadana, libre de violencia, libre de agresiones, va a ser la probabilidad de que nos hagan caso, ¿no? Y de que tengamos mejor alumbrado, mejor pavimentación, más agua, más seguridad, mejores servicios de salud, mejores medios de transporte. Fíjense que una vez, rápidamente así ya antes de irnos, porque ya me pasé, yo fui con otros grupos
igual que ustedes de jóvenes, a Toluca, al Estado de México, a Toluca, y se hizo un debate, ¿no? De qué proponían los chavos para mejorar la vida pública de su municipio. Y algunos chavos propusieron, no, pues queremos un transporte público masivo, no, pues queremos unas ciclovías o unas pistas para circular en bicicleta. Y sí les hicieron caso. O sea, más allá de qué partido político, qué grupo, qué color haya sido, sí les hicieron caso, y eso a mí me sorprendió. Y dije, ok, entonces la política sí sirve. Sí sirve porque están tomando en cuenta la voz de mis estudiantes como futuros ciudadanos, y sí les pusieron los servicios públicos que ellos demandaron. Entonces se trata de eso. ¿Sale? Gracias, Marlene. ¿Alguien más rápidamente? Jesús Isaí, ¿qué opina de estos temas? ¿Cuál es su visión? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Le llama la atención? ¿Se le hace difícil? Porque créame que hoy en día el país enfrenta múltiples retos, tanto en materia económica, política, social, cultural, y está habiendo demasiados cambios o intentos de cambios, ¿no? Vamos a ver si verdaderamente la cuarta transformación está funcionando o es más de lo mismo. De eso se trata. Vamos a ver películas, vamos a ver documentales, y ya cada quien defenderá la postura que mejor le parezca, ¿no? Aquí no se trata de defender una sola postura o un solo político o una sola persona, sino se trata de aprender cómo hacer política digna, ¿no? De hecho, hay un instituto llamado Carlos Sometoshtin, donde hay un filósofo muy fregón que me gustaría conocer, pero no he tenido la oportunidad, llamado Enrique Dussel, que habla y da unas clases magisteriales de política maravillosas. Y sin meterse tanto en rollos de partidismos políticos de colores, sino una formación digna, neutral. Bueno, ok, entonces, bueno, vayan preparando que esta va a ser su actividad. Hoy, esta semana va a haber 2 actividades, ¿eh? Una va a estar muy tranquila y otra va a ser una investigación sobre qué es la política, de qué va la política, tal, a lo mejor un mapita conceptual, algo así, una investigación, pero una película, cosas así. Pero lo primero que necesito que hagan es que me hagan una historieta de derechos humanos o una caricatura. Puede ser con algún programa digital en Word, Excel, en Word, ¿cómo se llaman? En Corel Draw, no sé. O lo pueden hacer a mano alzada, con colores así bien padre, como luego me lo suben. Creo que en este grupo es donde hay una chava que me sube unas imágenes bien hermosas, interesantes, así estilizados, tipo anime, tan padrísimas. Por cierto, por ahí acaba de salir un anime de una mexicana que vivía en Estados Unidos que se llama Onyx Equinox, y nos habla y rescata un poco nuestra cultura. Está interesante, a algunos les ha gustado, a otros no. Ya se está politizando el cómic, por ahí lo compartí en mis redes. Yo lo estoy viendo y se me está haciendo interesante porque a las nuevas generaciones les puede permitir conocer cómo era el mundo de antes, que ya no conocieron, o cómo era la filosofía o la cosmovisión, o qué valores o antivalores o principios o filosofía se fomentaba o se vivía, ¿no? Y tiene un poco de ciencia ficción también, ¿no? Pero bueno, van a hacer una historieta de derechos humanos y van a poner un caso de violación a derechos humanos en forma de cómic, historieta, con su introducción, su desarrollo, su desenlace, su clímax, su solución, todo. Ajá. Y van a meter una pequeña reflexión una vez que acaben su historieta. ¿Cómo creen que la política digna, equilibrada, armónica, consciente, nos puede ayudar a hacer valer estos derechos humanos y sobre todo hacer justicia y que estos crímenes no queden impunes, que estas violaciones no queden sin castigo? ¿Sale? Bueno, muchas gracias por haberse conectado, que tengan un excelente fin de semana. Por aquí nos vamos a seguir viendo todavía, porque les digo, quiero tratar de abordar la mayoría de los temas antes de fin de año, para que ya nos vayamos un poquito más tranquilitos y sí disfrutemos verdaderamente nuestras vacaciones y no tengan que estar haciendo tantos trabajos. Entonces, vayan viendo por ahí, si pueden ver la película de La Dictadura Perfecta,
váyanla viendo por ahí, váyanla buscando, y váyanse buscando sobre todo la de Camino a Chico, a ver si la encuentran, si no para pasárselas yo. Sale, nos vemos, que estén muy bien, hasta luego, muchas gracias, buen día.